Mucha atención, el gobierno de Ecuador ha extraditado ya, como se había anticipado en los últimos días, a Estados Unidos a Adolfo Macías Arias Fito, el mayor narcotraficante de Ecuador, casi un mes después de su recaptura tras haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad en 2024. Así lo informó esta misma tarde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad en un mensaje privado enviado a periodistas. El líder de los choneros habría participado, o partido más bien, en un Boeing 757 enviado por Estados Unidos con 14 agentes federales. Es acusado por delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego. Alias Fito es acusado de promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde ese país y conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros. Es la noticia de último momento que estamos conociendo y que estamos difundiendo para ustedes en el continente americano, según los reportes que están surgiendo a esta hora desde Ecuador, a través también de la prensa ecuatoriana, que también se ha enterado de esta noticia en los últimos minutos, una noticia que era esperada después de que la Corte Suprema en ese país le diera vía libre a este método, que además es la primera extradición de Ecuador, porque este mecanismo antes de la administración del presidente Daniel Noboa no era permitido por la Constitución, y sin embargo, luego de un cambio a la Carta Magna, hoy estamos viendo estas escenas, el traslado a Estados Unidos del que fuera el criminal más buscado de Ecuador y quien finalmente fue extraditado entonces hacia los Estados Unidos esta misma tarde. Son las imágenes de alias Fito. Por supuesto, recordamos su recaptura después de haberse fugado de prisión. Confirman entonces ahora la extradición a Estados Unidos del mayor narco de Ecuador, alias Fito. La semana pasada, el líder de la banda Los Choneros había aceptado su extradición de manera libre y voluntaria en una audiencia ante un tribunal ecuatoriano a la que asistió vía telemática desde la cárcel, según informó entonces la Corte Nacional de Justicia. Como les decía, Fito es el primer ecuatoriano en ser extraditado por su propio país desde que se restableció esta posibilidad en 2024 tras un referendo. El presidente Daniel Noboa impulsó la consulta popular para reformar la ley en medio de su guerra contra el crimen. Su fuga en 2024 llevó al mandatario ecuatoriano a declarar un conflicto armado interno en el país que sigue en pie y le permite desplegar a las Fuerzas Armadas en calles y cárceles. Esa medida le ha valido también, hay que decirlo, duras críticas de organismos de derechos humanos. Jean-Paul Pinto, máster en prospectiva y seguridad, nos acompaña a esta hora desde Ecuador. Jean-Paul, bienvenido a la tarde fin de semana. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Un saludo a la audiencia del programa. Jean-Paul, de alguna manera ya se veía venir esta noticia, pero tomó a muchos por sorpresa porque se realizó el procedimiento con total y completo sigilo. Apenas los periodistas se enteraron esta tarde, ya cuando se había concretado de alguna manera la extradición, y a través de un mensaje interno directamente enviado a los periodistas por las autoridades carcelarias y no a través de medios públicos. Bueno, sí, iba a ser un trámite rápido, ¿no? Porque Fito había dado su acuerdo para ir a Estados Unidos, sabía que su vida corría riesgo en Ecuador, sabía que en Estados Unidos su vida le iba a ser garantizada, y además seguramente llegando a suelo norteamericano va a ser un trabajo de colaboración. Entonces yo te diría que desde mi punto de vista no era sorpresivo, más bien lo que esperábamos era que sea rápido, dado que el Ecuador no tenía las garantías como para salvaguardar la vida de Fito, y evidentemente él estaba claro que el único país que podía hacer eso era Estados Unidos. Así que yo sé, un mes más o menos yo decía que esto iba a durar un par de semanas, que iba a ser rápido siempre y cuando Fito dé su acuerdo, que fue lo que pasó. Él estaba de acuerdo en ser extraditado.
Entonces, es lo mejor lo que ha pasado, ¿no? Fue rápido, había su acuerdo, ahora está en plena seguridad en Estados Unidos y seguramente empezará un trabajo de colaboración con el gobierno norteamericano. Precisamente, a partir de ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahora yo creería que se va a aplicar la misma figura que con varios capos colombianos y mexicanos. Recordemos que el gobierno norteamericano en este sentido es muy práctico, ¿no? Conozco varios casos de capos colombianos y mexicanos que cuando llegan a Estados Unidos reconocen sus delitos, se declaran culpables, colaboran con el gobierno norteamericano y eso implica, bueno, para el país un beneficio porque implica que vamos a conocer rutas, socios en el Estado, en la policía, en el ejército, en inteligencia, saber cómo se hizo esa cooptación, cómo hizo negocios con el Estado, etcétera. Y a cambio de eso, el gobierno norteamericano es muy flexible. Entonces, tal como pasó con el hijo del Mayo Zambada, seguramente Fito tendrá un par de años en la cárcel y luego saldrá libre porque es el trato de colaboración. Si uno se declara culpable y colabora y además da mucha información sobre rutas, socios, formas de traficar, el gobierno norteamericano está presto, ¿no es cierto?, a liberar a la persona en pocos años de cárcel, ¿no? ¿Qué significa para el Ecuador la primera extradición desde esta consulta que promovió Daniel Noboa hacia Estados Unidos? Bueno, implica sobre todo el tema del conocimiento, ¿no? Que vamos a saber exactamente con quién trabajaba él acá, cuáles eran sus socios, quién había infiltrado él en el Estado, en la policía, en el ejército, en inteligencia. Vamos a conocer modalidades de tráfico, de logística, de transporte. Yo creo que esto va a ampliar lo que ya se tenía en el caso Metástasis, en el cargo Purga. Vamos a saber mucho más de cómo opera el narcotráfico en el Ecuador, entonces va a ser muy beneficioso para el país. Y evidentemente la única forma en que él podía entregar información era yendo a Estados Unidos, en un lugar seguro, sabiendo que su vida no corría peligro. Entonces yo creo que para el país será de gran beneficio lo que acaba de pasar. Bueno, y hay que decir que esta extradición se conoce justamente en medio de una masacre. Ayer también las autoridades habían adelantado operativos contra los choneros que lidera precisamente alias Fito, y hoy conocemos este otro hecho de violencia que tenemos que reportar, la masacre en un billar en la provincia del Guayas que ha dejado 10 personas muertas en medio de un ataque armado. La Fiscalía abrió una investigación previa para esclarecer las causas de la tragedia. Veamos el siguiente reporte, Jean Paul. Ecuador vuelve a estremecerse por la violencia. El más reciente ataque armado ocurrió en el barrio Santa Isabel, en General Villamil Playas, una ciudad turística ubicada en la provincia de Guayas, en el suroccidente del país. En la tarde del sábado, un grupo de hombres que se dio la fuga irrumpió en un billar y abrió fuego indiscriminadamente. Se revisan cámaras de seguridad y videos de teléfonos celulares para identificar a los presuntos responsables. Información preliminar señala que los atacantes dispararon contra 2 hombres que se movilizaban en moto. Uno de ellos ingresó al local de entretenimiento y allí ocurrió la masacre. Según la prefecta de Guayas, entre las víctimas hay un profesor de una escuela de fútbol de la provincia. También reportan el fallecimiento de 3 funcionarios del municipio. Jean Paul, ¿cuál es la situación hoy por hoy de la violencia, del narcotráfico en el Ecuador después de la recaptura de alias Fito y ahora con su extradición? Porque hay quien pueda pensar, perdóneme usted, de manera quizá ingenua, que entonces esta problemática podría quedar atrás, pero siempre habrán grupos que van a continuar con esta estrategia delictiva. Por supuesto, cuando ya Fito, entre comillas, mira que tampoco sabemos cómo se dio el operativo, no sabemos si al final él dio su ubicación como algunos medios colombianos así lo habían señalado, pero lo que está claro es que simplemente, igual que pasó en su momento con Pablo Escobar, simplemente hay un recambio de fichas, es decir, sale el líder y entra otro líder, ¿no? Y varios grupos criminales en Colombia lo habíamos visto en el pasado, cuando hay un líder que sale o es dado de baja, un nuevo líder asume su rol. Entonces, en el caso de Ecuador lo mismo, o sea, el hecho de que Fito sea extraditado no implica que va a haber aquí más paz o más tranquilidad o menos asesinatos, tal como ustedes lo acaban de señalar. Hace un mes, más o menos, recuerdo un par de semanas, al ministro del Interior yo le confrontaba y le decía, porque él decía que las cifras están bajando, hay menos muertes violentas. Yo decía, pero que eso no es posible decirlo si es que no analizamos al menos un trimestre, un semestre, podríamos señalar eso. Y mira que ahorita los eventos me han dado la razón, porque no importa que haya bajado 20 días, si a los 30 días tenemos 2 o 3 matanzas, que es lo que pasó últimamente en el Ecuador. Entonces implica que no hemos mejorado nada, realmente las cosas no están mejorando, sí, igual de
de violentas, y con estas matanzas podríamos decir que al final del año terminaremos siendo el país más violento de la región, con la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más alta de la región. Entonces yo te diría, si tú me preguntas, ¿las cosas están mejorando? No están mejorando, están igual, y quién sabe si vayan a empeorar en las próximas semanas. Realmente la mano dura, la militarización que estamos intentando utilizar no están funcionando, y lastimosamente desde hace 2 años esperamos un plan de seguridad integral que está en la ley, está en la Constitución, y que el Ministerio de Defensa ha sido incapaz de sacar, y que no nos han dicho si lo están haciendo, lo están elaborando, lo van a sacar. Realmente el problema del Ecuador, y por eso las cosas no mejoran, es que carecemos de política pública de seguridad, carecemos de un plan, de una estrategia, y realmente lo que hacemos es dar como saltos, como temas para cubrir incendios, pero realmente no hay una política de seguridad clara en el Ecuador. Era Jean-Paul Pinto, máster en Prospectiva y Seguridad. Gracias por haber estado con nosotros, Jean-Paul. La noticia del momento, la extradición a Estados Unidos del mayor narcotraficante ecuatoriano, alias Fito. Gracias a ustedes. Un saludo para todos. Buena tarde.